Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. Hola amigos de la tertulia, el libro en el Ecuador, un tema que no se ha abordado a fondo, quizá porque en el Ecuador solo se lee medio libro al año según las estadísticas. El día de hoy vamos a analizar este y otros temas con 2 invitados de excepción. Kevin Wright, del lado de los libreros por la librería Mr. Books, y del lado de los editores, el gerente de Planeta en Ecuador, Osvaldo Obregón. Buenos días a los dos y gracias por haber acudido a esta invitación. Gracias. En primer lugar, Osvaldo, quería comentarle, yo estaba recordando un poco aquellos años del boom, como se titula un libro importante sobre este tema, y recordaba cómo era la dinámica del mercado editorial de esa época, con Carlos Barral en Barcelona, aquellos años, ¿no? Y me daba cuenta que había muchas editoriales que publicaban a los autores latinoamericanos. Hoy solo hay 2, prácticamente, ¿no? La editorial Planeta, que abarca varios títulos de lengua castellana, y la editorial Random House, que abarca muchos sellos de varias lenguas. ¿Cómo es la dinámica del mercado editorial hoy en el Ecuador ante estas, digamos, posibilidades, 2 sellos internacionales grandes? ¿Y cómo ve usted también estos sellos pequeños que han tratado de publicar en el Ecuador y que lamentablemente están afrontando una época de crisis económica y que tal vez los ha frenado un poco? Tal vez la crisis también los ha frenado a ustedes. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, el tema de las editoriales no es ajeno al tema, digamos, de la economía en general. O sea, las editoriales, más allá que tenemos una labor de difusión de la cultura y eso nos hace, digamos, de cierta manera especiales, claro. Pero somos empresas a los cuales tenemos que rendir una serie de informes y de condiciones a los propietarios. Como bien decías, hubo, digamos, en España una serie de editores como Carlos Barral, que editó Ciudad y los perros de Vargas Llosa, fue el primer editor, etcétera, pero no quiere decir que en esa época no hubieran problemas. Recordemos que García Márquez fue con su manuscrito de 100 años de soledad tocando puertas por todas partes y nadie se lo quería recibir, hasta que finalmente Sudamericana en Argentina lo hizo. Entonces, esa problemática del escritor siempre lo ha sido. Ahora, en el desarrollo y con el devenir de los tiempos, las editoriales pequeñas han tenido muchas dificultades, entonces ha venido produciendo una concentración de la industria editorial. Entonces vemos como Carlos Barral, que con el señor Seis, hicieron Seis Barral, una editorial bastante prestigiosa. Hoy es de Planeta, ¿no? Hoy es de Planeta. Espasa Calpe, que fue otra editorial muy importante en España, que tenía la famosa enciclopedia Espasa Calpe, pasó a Planeta. Tusquets pasó a Planeta. Y dentro de esto, Random House, que su matriz es en Alemania, Bertelsmann, es quien ha también tratado de copar el mercado. Claro. Entonces, mientras que Planeta compró Tusquets, Random compró Anagrama. También compró Alfaguara. Entonces, se ha venido produciendo una concentración y es básicamente por motivos económicos. O sea, hay que tener una gran masa de libros para poder subsistir. Las pequeñas editoriales, muy literarias, como puede ser Anagrama, como puede ser Tusquets, que tenían un perfil literario de gran calidad, se veían con muchos problemas financieros porque evidentemente sus espacios comerciales eran reducidos y dentro de la modalidad de contratación de los escritores está en el tema de los anticipos. Entonces, no sé, cuando Mario Vargas Llosa pasó de Planeta, en donde estaba, a Alfaguara,
la contratación en ese entonces, que ya son más de 10 años, implicó más de 1 millón de euros. Entonces, una editorial pequeña que tenga un autor de este nivel, decirle, no señor, no se preocupe, yo confío en que usted va a vender libros y aquí le doy de anticipo de derechos de autor 1 millón de euros. Eso ha llevado a una gran concentración. Entonces, evidentemente, dentro del mundo latinoamericano, hoy en día las 2 editoriales más fuertes son Random y Planeta. Hay otras como puede ser Océano o Ediciones B, Océano. Y las pequeñas de cada país. Ahora, ¿no? Las pequeñas de cada país son, lamentablemente tengo que decirles que desde mi visión son totalmente inviables. Obedecen normalmente a la angustia o la necesidad de alguna persona por publicar o por ver publicado cosas que no las ve publicadas. Entonces vemos como muchos autores ponen su editorial. ¿Para qué? Para sacar un libro. Lamentablemente entrar dentro del circuito comercial, ya sea de las librerías, ya sea de los colegios, ya sea de los supermercados, etcétera, de cualquier manera en que se comercialice el libro, con un solo libro o con 2, es prácticamente imposible. Y los volúmenes de venta de cada libro no hacen. Uno no vende miles de ejemplares de un título, uno vende miles de ejemplares de miles de títulos. Eso es lo que le da una sustentabilidad económica. Usted ha topado un punto importantísimo que es del lado de los libreros. Kevin, usted recordará la historia de este alemán, el señor Lumen, ¿no? Que vino, fundó la librería en un país donde nadie leía y de algún modo ese momento quizá fue icónico en la vida de este país, ¿no? Una librería seria por un profesional muy respetado, que luego creció, luego ustedes, digamos, Mr. Books fundan su empresa en el Ecuador y compiten en el mercado. ¿Cómo es la realidad de los libreros en el Ecuador, Kevin? Ustedes que el día de hoy ya tienen, digamos, el número más grande de librerías en el Ecuador. Recordemos que ustedes compraron Librimundi y que ahora manejan estas 2 grandes cadenas que son las únicas que hay, aparte de unas pocas librerías en Quito y Guayaquil, pero son las grandes librerías de ustedes. ¿Cuál es la situación? Bueno, quizás la manera más fácil de entender cómo es la situación librera aquí en el país ahora es analizando la fundación de Mr. Books. Mr. Books es una empresa muy joven, fue fundada en el 98 y como usted bien dice, ha crecido bastante en estos últimos años y se debe en gran parte a que hay ahora un mercado de lectores que es contundente, que le interesa la lectura, para ellos es un hábito. Hay que tomar en cuenta que sí, hay que asumir que el libro es un artículo de lujo, pero al mismo tiempo como el hábito la lectura es un hábito y como la gente se termina encariñando mucho con sus autores y con sus libros y con el acto de leer, termina siendo algo más que un lujo, termina siendo para muchos una necesidad. O por decirlo de otra manera, el éxito de Mr. Books se debe enteramente a que sí hay lectores en el país. Ustedes viven de esa minoría que lee medio libro al año. Sí, que es una... A ver, el problema realmente es que, por ejemplo, esa estadística de medio libro al año es un poco sospechosa, claro, porque realmente no tenemos instituciones ni métodos de adquirir ese tipo de información de una manera que sea fidedigna al 100%, ¿no? Entonces hay que tener un poco de sospecha con esos títulos, quizás sea mucho menos, quizás sea mucho más, pero lo cierto es que nosotros no estaríamos aquí, somos el tipo de librería más difícil de manejar y de lograr éxito es una librería como la nuestra, que están en centros comerciales, que tienen varios puntos de venta en la ciudad, que es nacional. ¿Cuántos hay en Quito? En Quito hay 3 Mr. Books. ¿Y Librimundis? El Librimundis, de momento aquí en Quito hay 2. O sea, estamos hablando... Perdón, 3, Quicentro, San Luis y Cumbayá. O sea, estamos hablando de 6 librerías en la capital de un país latinoamericano, cuando quizá en calle Corrientes de Buenos Aires habrá más de 30. Sí, bueno, hay que tomar en cuenta que Buenos Aires es una ciudad muy especial, no solo en el plano latinoamericano, sino en el plano mundial.
hay más librerías en Buenos Aires que en todo el país de México. Okay. Es incomparable. Es una ciudad incomparable, tiene más librerías que cualquier ciudad europea, es muy especial, digamos, Buenos Aires. También es un fenómeno muy latinoamericano donde hay más librerías que bibliotecas, por ejemplo. Eso es extraño en algunos países todavía. Hay muchos países donde, claro, la biblioteca todavía es un poco el referente del lector habitual, ¿no? de la gente que va y lee de manera semanal o de manera diaria. La biblioteca sigue siendo el referente para muchas personas. Sin embargo, el tipo de librería que tenemos nosotros, que está en centro comercial, que tiene varios puntos de venta, es la más difícil de lograr, porque estamos en un espacio muy competitivo. O sea, estamos en un centro comercial donde hay ropa, donde hay zapatos, claro, donde hay artículos electrónicos. Y quizá lo más llamativo son otras tiendas, totalmente, más que la librería. Entonces, el hecho de que hayamos crecido, de que hoy en día vemos que hay un público que responde, que está interesado, que se molesta cuando no hay novedades, que siempre están reclamando por más libros. O sea, es un público dinámico, muy efusivo, muy amante, claro, de la lectura. Nosotros no podríamos existir si es que no habría ese público. Sí. Esta pregunta va para los dos, pero primero le voy a hacer a Osvaldo. ¿Por qué el libro es tan caro en el Ecuador? Es decir, el lector ecuatoriano, para adquirir una novedad, digamos, que está en este momento en el mercado mundial muy cotizado, tiene que pagar entre, no sé, 15 y 25 dólares en ese rango, más o menos, por libros que no sé cuánto costará en otros países, pero yo he comprado, por decir, en los Estados Unidos muchos libros, y novedades me han costado entre 10 y 14 dólares. No sé, me parece un poco que es un tema sobre el cual habría que reflexionar. ¿Por qué son tan caros los libros en Ecuador? Yo diría, lo primero, hay que quitar esa historia de que los libros en el Ecuador son carísimos. Eso no es verdad. Si nosotros comparamos el mercado de precios entre Ecuador y, por decir algo, Colombia, el precio de los libros, al menos dentro de lo que yo verifico constantemente, que son los libros de la editorial, son los mismos prácticamente. Pero sí, hay que tomar en cuenta las distancias económicas de Ecuador y Colombia, ¿no? Ecuador es un país, una economía 5 veces más grande que la nuestra. Sí, pero digamos, Ecuador hoy en día, en general, si usted va a un restaurante en Bogotá o va a un restaurante en Quito, es mucho más caro el restaurante en Quito. Ahora, se habla de que el libro es muy caro. El libro, imagínense, vale 15 dólares y a usted le parece costoso. 18 dólares, 20 dólares. El libro en Ecuador, digamos, la gran masa, y Kevin lo puede corregir un poco, está entre 15 dólares y 20 y tantos dólares. 22. Pero hay unos segmentos especializados que pueden costar 50, lo que sea. Pero el tema es caro un libro en 15 dólares o en 20. Bueno, yo creo que sí es caro, por decir, un libro en 20 dólares cuando el sueldo básico del ecuatoriano es 366, es decir... En Colombia el sueldo básico es menor. O sea, la compra de un libro puede implicar un sacrificio para una familia, ¿no? En cualquier caso. Pero esa misma familia se puede gastar 50 dólares un domingo comiendo pollo ¿cómo se llama? En McDonald's o una hamburguesa, claro, y no le parece caro. Bueno, una sí, hamburguesa, ¿cuánto cuesta una hamburguesa en McDonald's? Con las papas, la Big Mac, lo que sea. Yo, bueno, no sé, no lo consumo, pero sí, pero vale por lo menos 12 dólares eso. Claro. Y entonces, es algo que se acaba en una hora, el libro durará toda la vida. ¿Por qué implantar esa idea de que el libro es caro? No es caro. Si usted lo compara con Estados Unidos, evidentemente sí hay una diferencia, por dos razones fundamentales. Uno, por el mercado, los volúmenes de producción de un libro, que es lo que define su precio, en gran medida, son miles de veces más grandes. O sea, en Estados Unidos no me imagino que produzcan 1000 ejemplares de algo, producirán 50.000 de algo. Por un lado. Por el otro lado, si usted verifica, las ediciones en Estados Unidos normalmente son en un papel muy barato, de muy baja calidad, no tiene solapas y son formatos especiales. Sí. Todos son de bolsillo. Entonces, claro, ahí... Ahora, y si nos vamos a los libros de bolsillo que se comercializan en América Latina, están en el orden entre los 10 y los 15 dólares. Entonces estamos hablando del mismo precio. Rango. Pero yo sí he escuchado muchas veces, no, es que para justificar que el libro no se lee de que no se lee en el Ecuador, es que el libro es caro.
No, me rechazo a pensar en eso. Y sí resalto algo que dice Kevin finalmente, y es la lectura es un hábito. Y tendríamos que pensar por qué en el Ecuador no hay el hábito de lectura. Entonces, para mí es eso lo importante. Podemos reflexionar sobre este tema en el próximo bloque, pero muy rápidamente antes de terminar Kevin, ¿es o no es caro el libro en el Ecuador a criterio del librero? Bueno, sí, de pronto es un poco sospechoso que se nos haga a nosotros la pregunta, porque claro, vamos a defender que no lo es. Pero usted que ha viajado, que conoce tantas latitudes. Yo siento que no es, considerando un par de cosas. El Ecuador, a diferencia de Colombia, por ejemplo, no imprime nada de los libros que consume, todo es importado. Okay. Y pese a eso, como Osvaldo resalta, estamos muy parejos al rato de los precios a lo que llega al cliente común y corriente, ¿no? Definitivamente siento que sí, que debería haber espacios donde la lectura sea más asequible, debería haber más bibliotecas, por ejemplo. Eso creo que es algo que nos generar una cultura de lectura. Sí, que haya una cultura de lectura, una cultura de biblioteca, ¿no? Pero por dar otro referente también, hay ahora muchas librerías de libros usados aquí en la ciudad. No puedo hablar a nivel nacional, pero al menos aquí en Quito ya es viable una librería pequeña de libros usados. Mucha gente puede subsistir desde eso, ¿no? Y sin embargo la gente se sigue quejando, ¿no? Uno puede conseguir libros ahí en 4, en 5 dólares, ediciones muy buenas, y la gente no lo consume tanto, no lo buscan tanto. Digo, es viable, pero no es que todavía estamos en una cultura donde la gente hace eso regularmente, como usted por ejemplo mencionaba Buenos Aires o España, donde en México. Centro de México, el DF está lleno de librerías usadas. De libros Así usados. Es. Entonces, sí es un tema cultural también. Reitero, nosotros, en cuanto a lo que vendo en Mr. Books, en Librimundi, nosotros lo que vendemos no producimos. O sea, aquí en el Ecuador no hay imprentas. Por ejemplo, todo lo que tenemos que traemos o de Colombia, o de España, o de Estados Unidos. En alguna época fue de Argentina y de México, cada vez menos, pero todo es importado y pese a eso los precios se mantienen. No somos el país más caro en Latinoamérica, tampoco somos el país más barato, pero se debe a factores reales de mercado, de cultura, lectura, que creo que Osvaldo lo explicó mejor. Vamos a irnos al primer corte comercial de este programa. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Uno recién es ciudadano cuando habla, cuando protesta, cuando propone, en definitiva cuando asume la responsabilidad que nos da la Constitución, que nadie lo ha leído. Porque hay artículos, Diego, y vos que te sabes de memoria todo lo que son las leyes, hay artículos que obligan al ciudadano a observar al oficialismo, a observar lo que significa la contratación pública. Y esa es la función que estamos realizando dentro de la Comisión Anticorrupción. Es importante que dijo Jorge.
Mire, lo que está haciendo la comisión es motivo de reconocimiento nacional. ¿Por qué? Porque ha sido motivo de enjuiciamientos, de acoso, de campañas de desprestigio sin darles el derecho a la réplica. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene un pequeño defecto, y que es que no todos los días está opinando, pero tiene una gran virtud, todos los días está pensando. Y yo creo que lo que está haciendo la comisión merece el reconocimiento de la ciudadanía, porque en estas condiciones hacer lo que ellos están haciendo es verdad, ayuda a que la gente recuerde. Recordemos que en varios países de América Central, por ejemplo, se han creado comisiones internacionales promovidas por Naciones Unidas para luchar justamente contra la impunidad prevaleciente. En otros países, Brasil, son jueces y fiscales los que inician procesos contra las más altas autoridades de gobierno y contra los empresarios más poderosos de ese país. En Argentina se están promoviendo una ley de arrepentido justamente para promover esa recuperación de bienes públicos. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es, la mejor opción para estar informado en línea. Kevin Wright y Osvaldo Obregón han defendido muy justamente el papel de las editoriales y de las librerías y han manifestado que el precio del libro no es realmente caro como muchas personas piensan. Para ahondar un poco en este tema, también quisiera preguntarle, Kevin, ¿es inviable, son inviables las librerías, las editoriales pequeñas en el Ecuador, como mencionó Osvaldo hace un rato? ¿Tienen un problema real, digamos, para distribuir sus libros, para que Mr. Books los acepte, o cómo es la dinámica que ustedes manejan con las librerías pequeñas del Ecuador? Bueno, creo que el comentario de Osvaldo acerca de que son inviables, de pronto se refería a crecer en el formato de negocio, ¿no? Okay. Es decir, que eran inviables en el plano de negocio. Que yo comente sobre eso no, un poco no cambia el hecho de que sí tiene razón Osvaldo, en el sentido de que es un negocio muy difícil el plano editorial, por razones que ya ha expresado Osvaldo. Es un mercado muy competitivo, muy complejo, lograr llegar a las metas de presupuesto es muy complicado. Pero eso en el lado de los negocios. En el lado literario, ¿son inviables? ¿Ustedes receptan libros de editoriales pequeñas? Estamos receptando, sí. Obviamente están siendo librerías, una librería ecuatoriana, recibimos principalmente, en ese sentido recibimos libros de editoriales locales ecuatorianas. Hay que decir, hay muy pocas, son pequeñas y tienen pocos autores. Sin embargo, no solamente siento que no es que es inviable en el sentido de que llegan al mercado, sino que cada vez tienen más presencia. Paradójicamente, en parte porque muchos autores ecuatorianos ya tienen una presencia en las grandes editoriales como Planeta, como Random House. Eso le ha elevado un poco al prestigio del autor ecuatoriano, y eso beneficia a todos los autores ecuatorianos. Es decir, ya no estamos en el país de antes donde la gente se rehusaba a leer autores ecuatorianos, ¿no? Donde lo máximo que alcanzaban a leer de autores ecuatorianos era porque les obligaban en el colegio. Ahora sí hay un mercado, no voy a decir que es grande, de gente que se interesa por la literatura ecuatoriana, que es, gran parte de esa literatura ecuatoriana son dinámicas nacionales pequeñas, de editoriales pequeñas, que
tienen metas simplemente más humildes, es decir, no se lanzan a armar un sello editorial grande o no aspiran, por ejemplo, a vender su sello a una editorial grande como Planeta o como Random House. Sí, o sea, aspiran a publicar un par de libros, a publicarse entre ellos. Generalmente son grupos de amigos que se reúnen y forman editoriales pequeñas y personales. Claro. Y son de tirajes pequeños y modestos, pero esa dinámica existe, o sea, es posible armar una editorial siempre y cuando uno tenga en cuenta que es un mercado muy difícil y no nos hagamos, digamos, no se hagan sueños de riquezas ni de éxito internacional. Es muy interesante lo que usted dice respecto del autor ecuatoriano. Ya le preguntaría a Osvaldo cuáles son las novedades que tiene Planeta, pero hay un tema que me parece interesante. Esta semana el escritor Leonardo Valencia les ha felicitado a ustedes por poner en las perchas principales los libros ecuatorianos. Pero yo recordaba antes de que ustedes compren Librimundi, Librimundi no hacía eso, hace años, por decir 3, 4 años. Por lo general estaban los bestsellers en las perchas principales, los libros más comentados mundialmente, y al autor ecuatoriano había que buscarle un poco por atrás, un poco en las estanterías olvidadas, ¿no? Usted ha dicho que el prestigio del autor ecuatoriano ha comenzado a crecer, pero ¿cuál es el papel que juegan las librerías en que este prestigio siga en ascenso? Bueno, ahí creo que entramos un poco en, o sea, el riesgo es entrar en una actitud paternalista, ¿no? De que porque somos librería ecuatoriana tenemos que darle un espacio al autor ecuatoriano, quiera o no quiera el público, ¿no? O sea, ahí es más bien no nos beneficiamos nosotros como librería y tampoco se beneficia el autor, en el sentido de que por un discurso medio nacionalista, paternalista, terminamos obligando a la gente a leer a los ecuatorianos. Hay que ser un poco sinceros, la literatura ecuatoriana, como cualquier literatura nacional, es una lectura de nicho. Es decir, por ejemplo, hay muy pocas personas que dirían yo solo quiero dedicarme a la lectura de autores uruguayos, por ejemplo. Claro. O sea, es un poco extraño. Existen, porque todos los lectores que uno se puede imaginar existen. Claro. Allá afuera hay un lector para ese tipo de literatura. Pero no es lo mismo que la literatura rusa, ¿no? Exacto, que es lo que llamamos hoy en día la literatura universal. Ahora, cuando decimos literatura rusa, no pensamos en todos los rusos, no pensamos en todos los autores que son rusos que escriben. Pensamos en los rusos universales, en Tolstoy, en Dostoyevsky, Bulgakov podría ser, Chekhov, ¿no? Entonces, esa literatura es lo que se llama literatura universal. La literatura ecuatoriana todavía está en una fase, si es que podríamos hablarlo como si fueran fases, todavía es una lectura nicho. Es decir, el lector de literatura ecuatoriana que aprecia, que gusta, que se deleita con sus autores ecuatorianos, es todavía un lector nicho, es un lector que muchas veces no es que le encanta la literatura ecuatoriana como si fuera una institución la literatura ecuatoriana, sino que le gusta mucho un autor ecuatoriano que le llegó porque leyó su primera novela y ahora le encanta y le sigue. Y ese fenómeno sí vemos ahora. Hay mucha gente que se apasiona ¿Con quién, por ejemplo? Con autores, bueno, por ejemplo, sí, ese es un excelente ejemplo de un autor vivo, o sea, hablemos de autores contemporáneos versus autores, por ejemplo, un autor que sí creo que es casi un escritor de culto para muchos, sean ecuatorianos o me topo también, hablo de esto con muchos lectores internacionales, es Pablo Palacio, por ejemplo. Claro, se ha vuelto un escritor de culto. Una especie de Edgar Allan Poe, una especie de Macedonio Fernández ecuatoriano, ¿no? Es decir, un hombre de una visión muy peculiar que a la gente le termina fascinando. Versus, por ejemplo, sí sería Javier Vázquez, que este año publica su próxima novela en Pretextos, ¿no? Que es una editorial española de muchísimo prestigio, es el primer autor ecuatoriano en hacerlo. Él tiene seguidores, él tiene gente que le ha leído casi completo. Claro. Entre ellos Sergio Ramírez, Juan Villoro. Que eso para mí realmente es muy interesante, es la parte más importante. La parte más importante de la recepción internacional. Exacto. Sí. Perdón, más que eso, yo creo que la parte más importante de cualquier literatura de tinte nacional es que se genere una conversación entre escritores de distintas generaciones. Es decir, si un escritor como Javier Vázquez puede producir lecturas en generaciones, por ejemplo, que es más joven, entonces ahí empieza una tradición, que es mucho más importante, ¿no? Es mucho más importante que se generen espacios comunes entre escritores
que se dé este discurso nacionalista de que no, es que hay que leer a los ecuatorianos. Así es. Es preferible que se dispute la calidad, digamos, una Exacto. competencia de calidad, Exacto. que una cuestión paternalista. Osvaldo, ¿cuál es el papel de las editoriales? Yo le hago esta pregunta porque, sin tener estadísticas, digamos, muy precisas, me da la impresión de que Planeta publicará 3, 4 libros al año en el Ecuador, más o menos, ¿no es cierto? Sí. Supongo que Random House tampoco más de eso. Estamos hablando de 8 libros por año. No sé si en el mercado editorial, no sé si es mucho o poco, me suena poco. ¿Cómo lo ve usted? No, realmente es muy poco y lamentablemente, digamos, para los escritores o futuros escritores, pues es una situación que es complicada. Ahora, porque, esto es en cualquier parte, porque ¿no? yo leí que en Colombia Planeta publica por lo menos más de 15 escritores anuales, ¿no? Para el próximo año el plan editorial, abarcando todo tipo de libros, claro, no solamente literatura, el plan de libros de autores colombianos es de 100 títulos. Es una diferencia, año, ¿no? es una diferencia descomunal. Ahora, dentro de esos 100 títulos hay de todo, ¿no? Claro. Desde lo que llaman autoayuda o digamos literatura, política, ensayo, etcétera. O sea, hay una industria editorial mucho más fuerte, consolidada, ¿no? Acá, digamos que estamos dependiendo de básicamente para mí 3 sectores, que son el área infantil juvenil, que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años. Entonces, autores, lo cual es bastante halagador, ¿no? Que autores ecuatorianos en ese segmento de los 6 a los 14, 15 años tienen una presencia muy importante y tienen seguidores, ¿no? Y uno lo puede constatar en cualquier presentación de uno de estos escritores, de muchos jóvenes y niños que siguen a estas personas. Luego están los libros de ensayo de coyuntura, en general política, que tienen tal vez la mayor capacidad de difusión por su impacto en el momento, como pueden ser libros sobre política o sobre escándalos, por decirlo de alguna manera, de la vida nacional, que tienen un papel. Lamentablemente en estos últimos años ese tipo de libros como que ya no se hacen. Y el tema de la literatura, que es un segmento también, como bien decía Kevin, que es difícil, que no tiene grandes números. Entonces las ventas, por ejemplo, por título son relativamente reducidas. No hay, como ya se mencionó, el tema de algún tipo de incentivo. Nosotros las editoriales no creo que ni para los autores la solución es de que nos den plata por hacer algo, pero sí generar políticas que contribuyan a que las cosas se puedan dar de mejor manera. Entonces, por ejemplo, las bibliotecas. Hace unos años hubo un desarrollo interesante con el Sistema Nacional de Bibliotecas, el SINAB. No sé eso hoy en día, la verdad, ¿qué pasó con esas bibliotecas? ¿En qué estado están? Planeta enviaba libros de las bibliotecas. Nosotros les vendíamos. O sea, nosotros cada vez que hacemos las ediciones de autores ecuatorianos, cumplimos con la ley de mandar a las, creo que son 3 o 4 bibliotecas nacionales que hay un ejemplar, que eso se hace a través del IEPI. Pero, digamos, a través de ese Sistema Nacional de Bibliotecas que tenía en ese momento 500, más luego las bibliotecas de las escuelas del milenio, con lo cual podrían llegar a unas 550, un poco más de bibliotecas, llegaba a 1 o 2 ejemplares de libros, lo cual eso le daba a la posibilidad a muchas personas de acceder de manera gratuita a los libros y en especial de los autores ecuatorianos. Hoy en día eso ya no sé que existe, hay limitaciones, tengo entendido, aunque nosotros no estamos en el área de textos escolares, pero por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Educación, hay una limitación, las empresas editoriales o distribuidoras no le pueden vender libros a los colegios fiscales. Por lo tanto, o sea, se pierde un segmento del mercado. Se pierde un gran segmento. Y se perjudica a los niños, ¿no? El presupuesto que tiene el Estado para eso, pues se va en que le tiene que dar uniformes,
en que le tiene que dar los textos escolares, la colación, los equipos, etc. Entonces, para ese tipo de lecturas paralelas, que son las que yo creo que incentivarían al joven a entrar en el mundo del libro, pues no existe, ¿no? Pero Osvaldo, dígame como editor que ha sido todos estos años, ¿no le parece que el viacrucis que un escritor tiene que pasar en el Ecuador es sumamente complicado y que incluso termina en algo tan aberrante como, no en el caso de Planeta obviamente, pero en las editoriales pequeñas, tener que autofinanciar su propio libro, sí, como que él fuera su propio editor, como que él fuera su propio distribuidor? Sí, es un viacrucis duro para el escritor ecuatoriano. Claro. Yo a veces digo, ¿cuántas Shakiras hay? Claro. Y o sea, ¿cuántos escritores realmente exitosos pueden existir? O sea, no se trata o sea, ser con justicia, lo desean muchísimas personas, y es ser escritores de renombre, poder vivir de esos recursos. Yo creo que aquí, salvo contadas excepciones, nadie puede vivir de eso, de los derechos de autor que recibe por sus publicaciones. Entonces es un trabajo y es una industria. Ahora, no nos podemos detener en eso. Yo creo que nos deberíamos detener bueno, ¿cómo hacemos para que en la sociedad haya un camino con el cual se pueda llevar a que cada vez se lea un poco más de libros? Y yo creo que eso es parte de la familia, ¿no? De cómo se vive en la familia, parte del sistema educativo. Si el profesor no lee, no tiene hábito de lectura, transmitir la emoción y el gusto por la lectura va a ser imposible. Si ponen a los estudiantes a leer libros que no están de acuerdo a su, digamos, imaginario, sino que les dicen, oiga, usted le hace, no sé, el Lazarillo de Tormes hoy en día, o la Celestina, no, pues eso es un ladrillo para esa persona. Un ladrillo. Entonces, digamos que hay mucho por hacer, felizmente, porque si ya se hubiera hecho todo... Hay mucho camino por recorrer. Sí. Pero Kevin, quería preguntarle sobre este tema. ¿Todavía se mantiene la política en las librerías de que se compra los libros de los autores internacionales, pero del autor ecuatoriano se lo recibe a consignación? Depende. Bueno, el juego ha cambiado gracias al hecho de que editoriales como Planeta o Random House participan. Bueno, el tema de la compra a consignación no es solamente un fenómeno que se da con autores locales ecuatorianos. La compra a consignación es una herramienta que se utiliza desde las librerías en conjunto con las editoriales cuando, por dar un ejemplo un poco tonto, cuando por ejemplo hay un libro nuevo que realmente no ha tenido un recorrido en el mercado, no sabemos cómo se va a comportar, no sabemos cuál es el riesgo esencialmente. O sea, sabemos que el riesgo está ahí, pero no sabemos cuál es. Entonces es una herramienta que usamos las librerías y las editoriales un poco para poner a prueba al mercado. Entonces no es solamente el tema de la consigna en cuanto a los autores ecuatorianos, es una herramienta que usamos las librerías un poco para indagar en el mercado. Okay. Y esa indagación es beneficiosa en el sentido de que hay libros que a veces nos sorprenden y decimos, no, este libro mejor no hacerle consignación, sino arriesguémonos, compremos un buen volumen de libros y ahí ganamos un poco todo, ¿no? Bueno, le agradezco por aclararnos este punto. Vamos al último corte comercial del programa. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción, ¿no?
no se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace ¿qué? Los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. Uno recién es ciudadano cuando habla, cuando protesta, cuando propone, en definitiva cuando asume la responsabilidad que nos da la Constitución, que nadie lo ha leído. Porque hay artículos, Diego, y vos que te sabes de memoria todo lo que son las leyes, hay artículos que obligan al ciudadano a observar al oficialismo, a observar lo que significa la contratación pública. Y esa es la función que estamos realizando dentro de la Comisión Anticorrupción. Es importante que dijo Jorge. Mire, lo que está haciendo la comisión es motivo de reconocimiento nacional. ¿Por qué? Porque ha sido motivo de enjuiciamientos, de acoso, de campañas de desprestigio sin darles el derecho a la réplica. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene un pequeño defecto, y que es que no todos los días está opinando, pero tiene una gran virtud, todos los días está pensando. Y yo creo que lo que está haciendo la comisión merece el reconocimiento de la ciudadanía, porque en estas condiciones hacer lo que ellos están haciendo es verdad, ayuda a que la gente recuerde. Recordemos que en varios países de América Central, por ejemplo, se han creado comisiones internacionales promovidas por Naciones Unidas para luchar justamente contra la impunidad prevaleciente. En otros países, Brasil, son jueces y fiscales los que inician procesos contra las más altas autoridades de gobierno y contra los empresarios más poderosos de ese país. En Argentina se están promoviendo una ley de arrepentido justamente para promover esa recuperación de bienes públicos. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. laRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.laRepública.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. laRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea. En una de sus últimas columnas, el escritor Oscar Vela ha puesto en tema de debate el Código de Ingenios, un proyecto de ley que ha sido denominado de esa forma, en el cual se podría poner en riesgo los derechos de autor y de propiedad intelectual de los escritores, entre otros creadores. ¿Cómo repercutiría esto en el mercado editorial, Osvaldo? A ver, el Código de Ingenios, como se le ha dado por llamar, digamos, es un reflejo un poco de la manera en que el Estado actualmente enfrenta ciertas situaciones. Entonces, este código lo que hace es reglamentar, ¿no?,
una actividad como puede ser la de creación de software, de cine, de libros, etcétera, ¿no? Entonces hay puntos que pueden llegar a ser de cierta manera positivos, otros más complejos, por ejemplo, para las editoriales de texto, que normalmente tienen un equipo contratado para que trabaje las 8 horas, etcétera, en su editorial y cumple una función, como lo puede hacer un contador o cualquier otra persona, y desarrollan los contenidos de los textos escolares. A partir de esta ley, la editorial le tendría que dar réditos al Estado. A esa persona que hace, que aunque recibe un sueldo mensual por su trabajo, va a recibir ahora un derecho de autor. ¿Cómo se distribuiría entre la persona que hace el diseño del libro, el texto, la ilustración, etcétera? Eso no se sabe, pero tendría que haber una contabilidad, porque dependiendo de las ventas de cada texto, pues lo hace. Entonces, yo lo que veo en ese código ingenios, más la ley de cultura que también se está tramitando, que también es reglamentaria, o sea, es decir, usted puede hacer esto, debe hacer esto, esto no puede hacerlo, pero no es bajo el enfoque de decir cómo hacemos una ley que contribuya a desarrollar. En estas dos leyes no se habla de bibliotecas, no se habla de Plan Nacional de Lectura, no se habla de absolutamente nada que hable sobre cómo mejorar la calidad y la accesibilidad de los libros a las personas. Lo cual me parece que es lamentable. Que nos digan que yo tengo que hacer un contrato en donde se contemple tal y tal, pues bueno, puede que esté bien, pero pues ahí ¿Sucede en otro lado? ¿Usted que conoce? En la mayoría de los países hay planes nacionales de lectura con bastante éxito. De hecho, pero no una ley reglamentaria que perjudique, digamos, que modifique los derechos de autor de los escritores. Kevin, digamos, como lector, ya no como librero, ¿perjudicaría al mercado editorial el hecho de que el Estado tenga la capacidad de declarar un libro como de interés estratégico, de interés público estratégico? Me parece que es el enunciado que hace esta ley, y que en ese sentido los derechos de propiedad intelectual sobre este libro ya no recaigan sobre el escritor, sino sobre el Estado en virtud de esta declaración de interés público. ¿Perjudicaría al mercado esto? Bueno, yo creo que hablando del pequeño mercado editorial ecuatoriano, sospecho que no sería un gran impacto versus algo pequeño como una editorial que publica un libro de tiraje de 100 ejemplares, por ejemplo. Es decir, ahí está el autor, está el maquetista que diseña el libro, de pronto se tiene que pagar a la persona que diseña la cubierta, qué sé yo, o sea, son pocas personas. Pero yo sí le veo un riesgo en algo que está un poco fuera de lo que es el tipo de libros que yo manejo como librero. ¿Qué pasa con los temas de los libros de investigación? ¿No? ¿Qué pasa con libros, por ejemplo, de estudios botánicos que requieren participaciones de muchísimos científicos, de muchísimos profesionales, que son de muchísimos años de investigación, de cuestiones sumamente complejas? Yo sospecho que como muchos de esos libros son producidos por universidades, a un riesgo y a un costo a las universidades, podría empujarles hasta un punto donde ya no es rentable para las universidades, donde ya definitivamente no es rentable a las universidades financiar esos libros, por ende financiar esas investigaciones. No, y hay un tema, perdón la intervención. Si yo mañana publico un libro sobre medicina natural, que está muy de moda hoy en día, ¿no? Utilizar el matico o determinadas plantas o determinados elementos, y hago un libro de medicina natural. Puede ser que una comunidad amazónica considere que yo estoy violando sus conocimientos ancestrales, y entonces me puede mandar y puede decir que yo les tengo que pagar una determinada suma. Pero también puede pasar que otra comunidad que está al lado dice, no, ese conocimiento es mío. Entonces voy a tener miles de juicios, tal como está escrita el Código Ingenios, porque a todos ellos yo le tendría que dar una respuesta en cuanto a cómo hice para hacer ese libro y que yo estoy violando su conocimiento ancestral. Eso es un ejemplo un poco de lo que puede pasar. En la línea de lo que dice Kevin.
me da la impresión de que sí habría una afectación, digamos, incluso una falta de incentivo a un escritor, ¿no? Si ya se da cuenta que va a tener que competir con el que diagrama, con el que diseña, con el que hace la portada, como que sus derechos se ven comprometidos y tal vez ya no está tan interesado en publicar en Ecuador, ¿no? Usted aludió a un problema que tienen los autores nacionales, que es esta cuestión de la autopublicación, que a ver, es una pena que sea así, pero no es un fenómeno ahistórico, o sea, eso es una cuestión que mucha gente ha hecho a través de la historia y no creo que es ninguna vergüenza para el escritor autopublicarse, ni mucho menos, creo que eso es más bien un proyecto que es muy honorable. Sin embargo, claro, si es que la autopublicación se vuelve inviable, o sea, que ya no es viable por este tipo de cosas, por este tipo de leyes, que claro, requieren de un tiempo de más para ser interpretadas y de que se establezca temas de precedencia y cuestiones así, que realmente nadie sabe a dónde va a ir, o sea, nadie sabe a quién va a terminar afectando estas leyes. Entonces puede que entorpezca el proceso de la edición aquí. Entonces, que ya es muy pequeño, o sea, ya es un mundo demasiado frágil, hablando de la publicación aquí en el Ecuador, del manejo de imprentas, de la producción de libros, de la producción de investigaciones, de temas literarios, de temas culturales, ya es muy precario. Sumarle esta ley podría hacer que se ahora se genera con la ley unas grandes incertidumbres, porque como muchas, digamos, son declaraciones de principios, ¿no? Entonces, yo no tengo la certeza de que si voy a contratar este libro, voy a tener problemas con una comunidad o con otro tipo de personas, o que el Estado, como se dice, se lo pueda apropiar. Entonces, tengo muchas incertidumbres. Si a la final quisieran hacer una ley reglamentaria, pero todo sea claro, entonces yo digo, bueno, como todo está claro, yo puedo mitigar esos problemas de tal manera, o puedo no meterme en estos campos porque la ley es clara, pero una de las grandes no hay seguridad jurídica para invertir en libros si es que este proyecto se aprueba. No. Claro. Ahora, entiendo que una de las grandes limitaciones para que no se apruebe es porque estamos a puertas de la firma con la posible firma del tratado. Sobre esto le quería preguntar. Entonces, lo que el Estado ha negociado con la Unión Europea respecto a la propiedad intelectual es totalmente distinto a esto. Es decir, ¿cree usted que por lo menos la presión de firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea pueda influir en que no se tomen en cuenta estos aspectos del Código Ingenio? Por supuesto, mire, por ejemplo, si un libro, dependiendo del tipo de libro, hay unos tiempos para literatura, unos tiempos para libros académicos y otro tiempo para otros libros, pero por decir algo, un libro de investigación científica, si se ha publicado en cualquier otra parte del mundo, pero que no está disponible en el Ecuador y se publicó hace 7 años, si no estoy mal, dice la ley, el Estado ecuatoriano puede otorgar una licencia a alguien para que lo publique. Entonces, por decir algo, si sale la universidad tal o el investigador tal hace un libro y pasan este tiempo de 7 años, que es muy poco realmente, y aquí ese libro no se encuentra. Entonces viene un profesor y dice, mire, yo quiero poner este libro de texto en mi curso, porque es importante tal. Si el libro se comprueba que no está disponible en el Ecuador, el Estado puede decirle, sí señor, así sea el editorial que sea, de Estados Unidos, de Alemania, de España, le puede autorizar a que lo haga. Tenemos que poner atención sobre estas cosas, pero antes de terminar el programa, hablemos de un par de cosas positivas, Kevin. Christopher Domínguez, el crítico mexicano, ha hecho una distinción interesante y quería preguntarle al respecto sobre las literaturas continentales como la rusa y literaturas que él considera, digamos, inolvidables como la irlandesa, y pone ahí en ese grupo a la ecuatoriana porque dice que Ecuador tiene unos 4 o 5 autores inolvidables. Usted, en su experiencia, ¿cómo ve la literatura ecuatoriana actualmente en su proyección internacional, en su nivel de lectura aquí y de distribución? ¿En qué estado está? Bueno, sí, un poco analizando esa distinción que se puede hacer entre
literaturas de una voz nacional que resulta una especie de vanguardia, de cierta manera, como fue la irlandesa, versus literaturas canónicas como la francesa, como la rusa, como de cierta manera... me parece interesante hacer la distinción que hace el señor Domínguez en cuanto a ese cuerpo de literaturas, y claro, ciertamente creo que la ecuatoriana está en la primera categoría. ¿Tiene autores inolvidables de la literatura ecuatoriana? Y yo me atrevo a decir que sí. Ahora, claro, un poco entro en reticencia porque, bueno, soy ecuatoriano y tampoco quisiera entrar en un discurso de somos mejores o somos un poco inolvidables por esto o por lo otro, ¿no? Pero siento que mencionamos hace un rato a Pablo Palacio. Es muy interesante que un chico de 19 años, estudiante de Derecho, de cierta manera haya descubierto por su cuenta lo que hoy día llamaríamos la literatura o una especie de literatura urbana que no había en ningún otro lado del mundo y que después en cambio se volvió un poco la tendencia, ¿no? Es decir, si bien podríamos compararle y hacer una comparación con Edgar Allan Poe, que hizo un poco la misma movida en inventar una literatura urbana de crimen, etc., Pablo Palacio hace una movida también en esa índole. Siento que también, pese a todas las debilidades que presenta como literatura, la literatura indigenista tiene una serie de parlamentos, de referencias, de recursos estilísticos especiales que son como muy... no quiero usar la palabra exóticos, pero es la palabra que se suele usar para describirlos, que ciertamente para una persona que está buscando una literatura fuera del canon, estarían ahí. De ahí también hay escritores un poco más ortodoxos de cierta manera. Mencionábamos hace un rato a Javier Vázquez, por ejemplo, que siento que es un gran maestro de la estructura de la novela, que podría competir con cualquier escritor alrededor del mundo en ese sentido. Entonces creo que sí, creo que hay ciertas voces especiales, interesantes en la literatura ecuatoriana que no son, digamos que no tienen similitudes con ninguna otra voz literaria en el resto del mundo, que es interesante. Hace poco hubo un congreso de ecuatorianistas, que el término suena un poco incómodo, ¿sí? Pero era un grupo de académicos norteamericanos que han pasado las últimas 2 décadas estudiando la literatura ecuatoriana, y ellos resaltan que es una literatura, una vez más usamos el adjetivo incómodo, exótica, no en el sentido de que hay que especiales los latinoamericanos, no en ese sentido, sino en el sentido de que usa una serie de recursos inusuales, diríamos. Es una literatura inusual, es una literatura que le apunta a referentes que están más allá de su inmediatez, ¿no? Qué interesante lo que usted dice, Kevin. Una pregunta en este sentido, ya para terminar el programa: ¿cuáles son las novedades de Planeta para este año, que supongo que se enmarcan en este terreno de lo inusual dentro del mundo literario? ¿Qué novedades tienen? Bueno, para terminar y antes de responder y no dejar tan mala visión de las cosas del mundo del libro, sí quiero decir que, digamos, en la literatura, como muchas cosas, hay, digamos, se producen procesos, ¿no? Tuvimos uno que fue el boom de la literatura latinoamericana, todo el mundo leía. Después vino el boom de las escritoras hispanoamericanas, porque ahí ya entraban las españolas y las latinoamericanas. Todo el mundo leía, se hablaba del mercado del libro para mujeres, ¿no? Sin que esto sea una mala literatura, sino todo lo contrario. Las mujeres empezaron a ser las que llevaban la vanguardia en el tema de la literatura, tanto como lectoras como escritoras. Luego vino fenómenos de otro tipo, como por ejemplo el de Harry Potter, que llevó a que niños que nadie pensaba que podían leer un libro de 20 páginas, se leyeron 800 páginas, ¿no? Y no solo de un libro, sino no sé cuánto está la saga de Harry Potter, 9 títulos o algo así, ¿no? Y finalmente, por ejemplo, ahora hay una serie de libros para jóvenes entre, yo diría, 12 años y tal vez 20, que son los juveniles, que son colecciones de libros, ¿no? Donde yo no voy a entrar en la justificación literaria o no, pero que llevan a que el joven está dispuesto a pagar una cantidad, y son sagas de 8 libros, de 7 libros, y se compran todos los libros y se los leen. Hay muchos compradores que compran libros,
Y de esos conozco a bastantes para poner en su biblioteca, pero que los lean es bastante más interesante. ¿Y cuáles son las novedades que van a comprar ese grupo de personas? Dentro de las novedades, nosotros no vamos a sacar para estos jóvenes todavía, tenemos otro tipo de autores para eso, pero vamos a publicar una próxima novela de Carlos Arcos, a quien le publicamos ya hace unos años su primera novela, que fue Vientos de Agosto, Alejandro Querejeta, con un libro, con una historia novelada sobre Montalvo, que creo que puede ser muy interesante para la época actual, y le vamos a publicar una siguiente novela a Adolfo Macías, que es un autor que tal vez se encarna más en lo que hablaba Kevin, que ya le publicamos anteriormente su primera novela, que en este momento no recuerdo el nombre, y hace 2 años, Precipicio portátil para damas. Entonces, esas son nuestras 3 novedades literarias. Es posible que tengamos algunas otras sorpresas para antes de fin de año de otro tipo de libros de anotar. Yo les agradezco esta invitación, que hayan asistido. Vamos a estar atentos a estas novedades literarias, sobre todo respecto de 2 personas. Bueno, los 3 autores que usted ha dicho son muy queridos, pero Carlos Arcos es amigo de esta casa y Alejandro Querejeta es mi amigo personal, entonces estaré muy atento de estas novedades. Muchas gracias, Kevin, por su presencia, y gracias, Osvaldo. Hasta la próxima. Sé parte de la generación sin límite, porque hablar y mensajear sin límite es tener más. Con los nuevos paquetes de Claro prepago sin límite, habla y mensajea ilimitadamente, como siempre lo soñaste. Además incluyen megas gratis para que pases conectado. Con $2 tengo ilimitado por 2 días, con 3 por 3 días, y con mi paquete de 6 por 6 días ilimitado a todas las operadoras. Activa tu paquete enviando ilimitado al 5000. Únete a Claro y vive sin límite, porque Claro te da más. Uno recién es ciudadano cuando habla, cuando protesta, cuando propone, en definitiva cuando asume la responsabilidad que nos da la Constitución, que nadie lo ha leído. Porque hay artículos, Diego, y vos que te sabes de memoria todo lo que son las leyes, hay artículos que obligan al ciudadano a observar al oficialismo, a observar lo que significa la contratación pública. Y esa es la función que estamos realizando dentro de la Comisión Anticorrupción. Es importante que dijo Jorge. Mire, lo que está haciendo la comisión es motivo de reconocimiento nacional. ¿Por qué? Porque ha sido motivo de enjuiciamientos, de acoso, de campañas de desprestigio sin darles el derecho a la réplica. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene un pequeño defecto, y que es que no todos los días está opinando, pero tiene una gran virtud, todos los días está pensando. Y yo creo que lo que está haciendo la comisión merece el reconocimiento de la ciudadanía, porque en estas condiciones hacer lo que ellos están haciendo es verdad, ayuda a que la gente recuerde. Recordemos que en varios países de América Central, por ejemplo, se han creado comisiones internacionales promovidas por Naciones Unidas para luchar justamente contra la impunidad prevaleciente. En otros países, Brasil, son jueces y fiscales los que inician procesos contra las más altas autoridades de gobierno y contra los empresarios más poderosos de ese país. En Argentina se están promoviendo una ley de arrepentido justamente para promover esa recuperación de bienes públicos. Se establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. La ley de comunicación y la persecución de parte del gobierno hacia los medios de comunicación ha traído como consecuencia
de que haya poca investigación realmente sobre los actos de corrupción. No se ha investigado a profundidad, es que no se investiga. Lo poco que sale, está saliendo hace los últimos 2 meses en los medios de comunicación. Y eso rompiendo una barrera del miedo importante por la persecución a través de ciertos organismos. Más allá de quién la proponga, claro, es algo que debe generar, me parece a mí, un consenso nacional por encima de lo ideológico, porque este es uno de los grandes temas donde ser de derecha o de izquierda es absolutamente irrelevante. Lo único que hace falta para estar de acuerdo con este tipo de cosas es ser honesto y decente, nada más. Hemos visto ciertas anomalías que nos llevan a pensar que efectivamente hay actos de corrupción. Como tú bien señalas, no ha habido una investigación que te permita a ti decir, salvo ciertas cosas que han salido a la luz, pero hay un factor fundamental que deben de tocar, que es respaldar a la prensa. Porque la prensa independiente es realmente la que te ayuda a ti en este tipo de investigaciones. LaRepública.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. LaRepública.es, la mejor opción para estar informado en línea.